Bienvenidos chicos, vamos por favor a sentarnos. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana del día de hoy. Sé que todos hicimos un gran esfuerzo con la lluvia, que algunos no pudieron venir, pero los que estamos, aprovechémoslos y agradezcamos. Hoy vamos a contar en esta actividad con la presencia de la profesora Zenifred, docente de acá de nuestra institución, a quien vamos a tener para que converse con nosotros referida al tema de miedo y melancolía. Posterior a la presentación de la profesora Zenifred estaba prevista la presencia de la doctora Sandra, neuróloga, para conversar sobre depresión, pero la doctora está enferma. Ayer en la noche se comunicó para informar que no iba a poder asistir. En nombre de ella, sus disculpas, y quedamos con el compromiso de que apenas mejore, se va a acercar acá a la universidad y vamos a reprogramar una presentación con ella. Como le decía hace un rato, un grupo de estudiantes, vamos a procurar hacerlo en otro horario para evitar que las actividades sean siempre los martes en el horario de las mismas clases, porque estamos solicitando siempre a los mismos docentes que nos sean su espacio de clase. Esta vez vamos a tomar la previsión y lo haremos en otro horario. Pero bueno, acá estamos, va a estar rico porque somos pocos y vamos a participar, vamos a aprovecharlo. Yo los invito a que le pongan muchísima atención y a que hagan todas las preguntas. Las preguntas son las que nos permiten aprender. Vamos a aprovechar la presencia de la profe Zenifred hoy y vamos a aprender. Esta actividad se organizó un poco por la inquietud de ver cómo aumenta la estadística a nivel mundial y bueno, nuestra principal preocupación en la región, acá en la isla, de casos de temores, fobias, depresión en adolescentes y en adultos jóvenes, que es ese rango de edad en el que están las etapas del ciclo vital en el que se desarrollan casi todos nuestros estudiantes actualmente. Y en procura de darles información y de crear un espacio para que ustedes puedan informarse debidamente, tener contenido científico en ese discurso y en ese pensamiento que manejamos, que es el que genera las emociones y guía nuestras conductas, y también para que puedan hacer esas preguntas que a veces dejamos en Google y que reciban respuestas que no son generalmente las mejores. Le pedí a la profesora Zenifred que viniera hoy y con el profesor Alexis, el coordinador de la carrera de licenciatura en psicología, organizamos esta actividad. Voy a dejarlos con el profesor Alexis para que haga la presentación de la ponente, quien además es su esposa. Ajá. Bueno, ciertamente somos pocas. Todo versa, o como ya nos contamos por ahora con la presencia de la médico neuróloga, sobre estados de ánimo, específicamente depresión. Y el tema que trata Zenifred se llama duelo y melancolía. Traten de prestar atención, como dice Marguerite, porque según Freud, ahí está el sustrato psíquico de las depresiones y de lo que las personas hacen o no hacen durante las depresiones. Es ideal el desarrollo por parte de Zenifred, porque ella estudió psicología clínica mental, una especialización en el Hospital Psiquiátrico de Caracas con pacientes psiquiátricos, donde uno está en contacto directo con personas con ese tipo de dolencias mentales. Y máster en psicología del desarrollo humano, que ayuda a encontrar el punto de convergencia entre la psicología comprensiva de Jaspers y la psicología dinámica de Freud. Y además, bueno, la licenciada en psicología en la Escuela de Psicología de la UCL. Así que sin más, parece que tiene voluntad propia. Sin más, ahí queda con Zenifred. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a mis queridos estudiantes por acompañarnos. Bueno, el día de hoy está lluvioso, así que está acorde con el tema. Las nubes están llorando. Muchas veces en la vida asociamos los estados ambientales también con nuestro estado de ánimo. Así es que puede ser propicio para este tema de duelo y melancolía. Tenía
planeado y circunscribirme directamente a la obra de Freud, que lleva como título Duelo y Melancolía, que vamos a estar repitiendo a lo largo de esta presentación. Pero ya que la doctora neuróloga me cedió un poco más de espacio, creo que podemos ampliar un poquito más el conversatorio, porque el objetivo es que vayamos conversando sobre esto. Al final vamos a abrir un ciclo de preguntas para que ustedes puedan plantear sus comentarios, dudas y cualquier situación que les parezca oportuna comentar. En ese sentido, adentrándonos en el tema de las emociones, me parece muy importante que creo que la mayoría somos estudiantes de psicología o psicólogos o profesiones afines, neurólogos o personas que están vinculadas con el área. El tema de las emociones está actualmente siendo muy manoseado, entrando en el lenguaje coloquial. Lo escuchamos en todas partes, diferentes personas, en redes sociales, en series, en películas, unas muy buenas, otras no tan buenas. Y creo que lo importante es como personas, porque creo que al final está siendo muy manoseado, pero tenemos muy baja educación emocional. Y puede estar cargado de muchos clichés. No llores, ¿para qué? Estás triste, no, ponle buena cara a la vida. Entonces con esto, mensajes que nos dan personas que consideran que que saben sobre las emociones, cuando el mundo emocional es tan amplio y parte desde inclusive antes del nacimiento, cómo se va formando la vida anímica de la persona. No es simplemente un momento que alguien te diga, no, pon buena cara a la vida, que está muy de moda con la autoayuda, New Age, coach. Está como que todo muy superficial, ¿sí? La valoración y el manejo de la vida emocional. Por eso, como estudiantes o como psicólogos, me parece muy importante cada vez más dar cuenta de lo profundo que es la vida anímica del ser humano. Las personas, inclusive antes de ser padres, por eso digo que antes del nacimiento comienza a formarse la vida emocional del feto, porque antes de ser padre, esa misma imagen que tenemos de quiero, no quiero tener hijos, ¿cómo quiero que sea ese hijo? ¿Cómo quiero que sea ese bebé? Y esas ideas que nos vamos formando, ya eso va constituyendo lo que va a ser la psique de ese niño. Por eso los psicólogos, cuando hacemos la historia clínica, preguntamos a los padres de esos niños, ¿en qué andaba usted cuando antes de tener este bebé? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Qué andaba en la vida? Es muy diferente que de repente, no sé, simplemente estuve una noche con esta persona y salí embarazada, ¿sí? La psique que se va conformando en relación a ese futuro niño, porque aún está en formación, va a ser muy diferente de repente a una familia que decidieron, planificaron, estar juntos, hicieron una serie de planes, duraron de repente 5 años en terapia de infertilidad porque les costaba tener bebés. Es absolutamente diferente. No estoy aquí emitiendo juicio que sea mejor, que sea peor, simplemente es diferente, ¿sí? Es diferente la vida anímica que se va a conformar en relación a ese ser humano. Entonces, ¿por qué digo esto? Dando este ejemplo nos vamos dando cuenta que no se tratan, entonces las emociones que vivimos día a día, no se tratan simplemente de, oh no, ponle buena cara a la vida, no, olvídate de eso, no llores, ten actitud positiva, no se trata de eso, ¿sí? Es muchísimo más profundo y es sumamente importante lo que podemos hacer y asumir cada uno de nosotros
ante lo que nos suceda. Como el mundo emocional es muy amplio, nuestros compañeros planearon el día para hoy iniciar el ciclo de conferencias en torno a la depresión, porque tenemos una gran amplitud de emociones o afectos. Para empezar a hablar de esto, en primer lugar, es importante que hablemos un poco de la tristeza. ¿Sí? La tristeza es una emoción normal que está incluida dentro de las emociones básicas. Decimos como emociones básicas, básicamente la alegría, el miedo, la tristeza. Y por allá a ver mis estudiantes que les di esa clase, ¿cuál es la otra? La molestia, la ira, exacto, la rabia. Entonces, dentro de esas 4 emociones básicas, vamos a profundizar un poco hoy, iluminándonos con lo que nos dice Freud en relación a eso. Entonces, la tristeza se dice que es la emoción vinculada a cuando tenemos alguna pérdida. Cualquier pérdida, ¿sí? Desde la pérdida más sencilla hasta la pérdida más complicada en la vida, que es la pérdida de un ser amado o un ser querido por fallecimiento, que es lo que vendría a entrar a lo que nos relata Freud sobre el duelo. Podemos perder desde un bolígrafo y eso, oye, perdí mi bolígrafo, pero el sentido de esa pérdida va a tener vinculación con el significado que tenga para mí o para la persona que lo pierda. Si es un bolígrafo que me regaló mi abuelita antes de partir, es diferente al significado que pueda tener ese bolígrafo que de repente compré esta mañana en la librería. Entonces, el valor y que le dé cada quien a ese objeto perdido es lo que va a ayudarnos o a conducirnos en la elaboración de ese duelo. Entonces, ya con esta introducción me voy a ir adentrando a la obra de Freud para referirnos específicamente a lo que él nos quiere mostrar sobre el duelo y la melancolía. Esto él lo escribió en 1915, finalmente lo publicó en 1917. De repente pensamos, oye, pero han pasado más de 100 años. Bueno, a pesar que han pasado más de 100 años, la obra de Freud sigue vigente, porque bueno, fue uno de los grandes pensadores en relación a cómo está constituido el aparato psíquico, qué nos dice la mente humana y todas estas complejidades que ella nos muestra. Entonces, igualmente el pensamiento de Freud sigue vigente, así como de otros muchos pensadores de otras áreas, que son también muy importantes para explicar lo que es la depresión o el duelo, solo que el día de hoy nosotros escogimos realizarlo desde la obra de Freud, pero por ejemplo también tenemos desde la terapia cognitivo-conductual todos los tratados y escritos de Aaron Beck, quien ha escrito muchísimo sobre la depresión, la ansiedad, y son muy oportunos las aproximaciones que él hace. De hecho, luego que revisé nuevamente la obra de Duelo y Melancolía para traérselas a ustedes hoy, revisé también la de Beck y hay impresionantes coincidencias entre sus planteamientos, cada quien desde su perspectiva teórica, pero finalmente buscan explicar lo que es la depresión. Bueno, entonces, yéndonos directamente a lo que nos cuenta Freud de Duelo y Melancolía. Esta obra está en el tomo 14 de sus obras completas, lo tomé de la editorial Amorror. En muchos momentos, durante lo que les voy a hablar, voy a irme refiriendo a citas textuales de Freud. ¿Por qué? Porque es que no, sus palabras son él va a lo largo del artículo hilando,
dándonos poco a poco sus argumentos y su caracterización en relación a lo que él describe en él y haciendo sus preguntas que yo creo que solamente desde sus propias palabras se los podía transmitir. No, yo traté de decirlo de otra manera, pero voy rehaciendo relatos textuales de su obra porque no hay manera de cambiar las palabras de Freud y al mismo tiempo voy haciendo algunos comentarios en relación a lo que ellos nos dicen. Entonces, el objetivo de Freud con su obra Duelo y Melancolía es echar luz, así mismo lo dice él con esas palabras, en relación a la naturaleza de la melancolía, comparándolo con los estados normales del duelo. Él dice echar luz porque recordemos que él habla del inconsciente, preconsciente y consciente. Eso que está en el inconsciente se supone que es lo que está en la oscuridad, así como estamos aquí un poco ahorita, pero a lo que le echamos luz o en donde ponemos nuestro foco de conciencia, fíjense la palabra foco, como un foco de luz, es lo que se vuelve consciente. Estamos aquí en una semi-oscuridad y ven que los compañeros tienen algunos unas cámaras y están echando luz en algunos espacios específicos. Eso quiere hacer Freud con Duelo y Melancolía. Echar luz, ¿por qué? Porque en ese momento... Sin publicidad, hablando de echar luz. Bueno, voy a continuar acá, pero si ya se deja el centro, la posición de oposición. Sí, exactamente. Lo que necesitas es una libretita para ir viendo algunos más que tenemos. Sí, aquí está. Vamos a ver cómo seguimos echando luz. Gracias, Jan. Bien, Carlos. Gracias, Jan, por ayudarme aquí en eso. Vamos a ver qué nos dice Freud sobre esto. Bueno, ahorita en la isla y en el país en general estamos volviendo a tener estos apagones. Pero a mí me llamó la atención, no sé si recuerdan, en esa época que fue terrible, que fue como el inicio de esta era de apagones donde pasaron esos grandes apagones a nivel nacional, que muchos estados del país, 18 estados del país, 19 estados del país nos quedamos sin electricidad. A mí me llamó la atención que muchas amistades, compañeros y bueno, luego pacientes me decían, cada vez que se va la luz yo me siento muy mal. Y no solamente se trataba de la preocupación cotidiana, que todos llevamos nuestra vida y cuando se va la luz, bueno, entonces ahora cómo hago la comida y cómo mañana los niños tienen que ir a la escuela o cómo me preparo, mañana tengo que ir a trabajar, tenía que hacer un trabajo para entregar, tenía que hacer alguna presentación. No se referían cuando me contaban esto simplemente a la resolución de las actividades cotidianas que a todos nos afectan, ¿no? De repente si tenía que lavar, no puedo usar la lavadora, si necesitaba usar aparatos, el calor, toda la incomodidad como tal que genera la situación. A mí me llamó la atención porque se referían a un estado interno. O sea, era de verdad, como no era simplemente el hecho físico de se fue la luz, sino que sentían internamente como si se le apagara la luz, ¿sí? La luz interior. A mí eso me resultó muy llamativo porque, como les decía, amistades me decían, no, es que me siento muy mal, no sé qué hacer, muchos vivían en apartamentos, no quiero estar en el apartamento cuando eso suceda, me dan ganas de salir corriendo, me siento muy triste, yo creo que y me llamaban así, como de pana, pregúntame, yo creo que estoy deprimida. Y yo me preguntaba, oye, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué vinculación existe entre este fenómeno físico que altera la vida cotidiana, pero cómo anímicamente también nos puede afectar tanto? Bueno, eso poco a poco, con esas personas, cada quien debe haber encontrado su manera, que el hecho de que nos apaguen la luz externa no quiere decir que nos apaguen la luz interior. La luz interior siempre tiene que estar activa. Yo dice que nos apaguen todo, pero jamás que nos apaguen las ganas de pensar, las ganas de criticar, las ganas de seguir teniendo sueños. Cada quien necesitará su guía al respecto. Entonces,
Yéndonos a la obra de Freud, él dice, echar luz sobre la naturaleza de la melancolía comparándolo con los estados normales de duelo. Así empieza diciendo, la melancolía se presenta en múltiples formas clínicas, cuya síntesis en una unidad no parece certificada, y de ellas algunas sugieren afecciones más somáticas que psicógenas. El análisis de este artículo va dirigido a una serie de casos de melancolía, cuya naturaleza es de tipo psicógena. Es importante aclarar esto. Él se refiere específicamente a eso, porque ya sabemos que era seguramente lo que nos va a conversar en las próximas conferencias la neuróloga, también va a venir el psiquiatra, a los ámbitos de la melancolía que son más de tipo somático, que provienen de algún tipo de enfermedad orgánica. Pero en este artículo de Freud vamos a ver las de tipo psicógeno, que tienen un origen intrapsíquico. La conjunción entre duelo y melancolía parece justificada por el cuadro total de esos dos estados. Así, se reflejan en cuadros clínicos similares, difíciles de diferenciar. Son coincidentes en las influencias de la vida que la ocasionan. Cuando él dice influencia se refiere a las causas. Él dice que tanto en el duelo como en la melancolía pueden deberse a lo mismo. Entonces, la pregunta que él se hace en este artículo, si la causa puede ser la misma, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ellos? Y es lo que vamos a ir revisando a lo largo de este artículo. Él dice, porque hay personas que ante una misma situación no solamente pasan el proceso de duelo, sino que caen en melancolía. Porque cuando él habla de melancolía se refiere ya a una forma enferma. Melancolía, para la época de Freud, es lo que actualmente conocemos como depresión. Una depresión clínica, con sus características completas de la clínica. No, como les decía, de repente por ahí uno escucha que ay, estoy deprimida, estoy deprimido. No. Estamos hablando de melancolía profunda o una depresión clínica con todos sus criterios respectivos. Así, empieza Freud todo este proceso de comparación y de discusión en relación a lo que es el duelo y la melancolía. El duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de su abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Por eso es que existe el duelo migratorio. Estas personas que se van del país, que son muchas pérdidas, son demasiadas pérdidas juntas. A veces están fuera del país y se preguntan, ay, pero si ya tengo un trabajo soñado, si tengo aquí servicio, no se me va la luz, no se me va el agua, no se me va eso. Hay varias personas que están fuera del país y se preguntan, pero ¿por qué me siento triste? Porque perdieron aquí su casa, su calle donde se criaron desde pequeñitos, sus compañeros, sus vecinos, sus amigos, muchas veces sus padres, sus hermanos están aquí también. Entonces, oye, tienes un montón de pérdidas, ¿cómo no te vas a sentir triste? Así tengas el mejor trabajo en el otro país, así tengas un super apartamento, nunca se te vaya la luz, la lavadora siempre la puedas usar. Están viviendo duelos, que es el proceso ante esa cantidad de pérdidas que tienen. Seguimos con Freud. A raíz de las mismas influencias, se observa en muchas personas, en lugar de duelo, la melancolía. Y por eso sospechamos en ella una disposición enfermiza. Hay algo previo ahí en la melancolía. A pesar que el duelo trae consigo graves desviaciones de la conducta normal de la vida, nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico, ni remitirlo al médico para su tratamiento, ya que confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará y juzgamos inoportuno y dañino perturbarlo. La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida. Aquí nos empieza Freud a decir como los síntomas que él nota en la melancolía. Una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí,
que se exterioriza en autorreproches, autodenigración y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Nos contaba un médico psiquiatra que nos dio clase en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, que él se fue a hacer un doctorado en psiquiatría forense en Canadá y a veces hacía pasantías también en Estados Unidos. En relación a esto último que les acabo de decir, se extrema una delirante expectativa de castigo, en las cuales tenemos que estar siempre muy pendientes. Él nos decía que el sistema judicial de allá se permitía que, por ejemplo, se estaba buscando de quién era el homicida de determinada persona. Entonces cualquier persona podía ir al, no sé cuál es el departamento que se encarga ya, pónganle la jefatura de policía, mire, yo fui. Y a veces tenían varias personas que decían que habían cometido ese homicidio. Lo llamaban a él como psiquiatra forense a indagar qué era lo que pasaba en esas personas, a hacerles un examen psiquiátrico, porque se dieron cuenta que muchas personas depresivas, por esta delirante expectativa de castigo, porque tenían mucha culpa por cualquier situación X que habían vivido en su vida, se autoinculpaban el homicidio. O sea, ese extremo tan grave puede llegar en la melancolía, ese sentimiento de culpa y esa sensación de castigo, de irse a decir, yo fui el que maté a tal persona sin haberlo hecho, simplemente para ser encerrado, para recibir un castigo al respecto. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos cuando tenemos al frente una persona deprimida, o cuando inclusive nosotros mismos nos podemos deprimir, porque cualquier persona se puede deprimir. ¿Cuántas cosas podemos hacer para autocastigarnos sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, para expiar esas culpas? Continúo con lo que nos dice Freud. Este cuadro se aproxima a nuestra comprensión si consideramos que el duelo muestra los mismos rasgos, excepto uno. Falta en él la perturbación de un sentimiento de sí. Esto es lo que hoy en día conocemos como baja autoestima. En la melancolía, la diferencia con el duelo es que la persona que la padece tiene un sentimiento de sí muy bajo. Esto lo vamos a guardar por aquí porque Freud más adelante nos lo va a seguir desarrollando en el artículo. Es sumamente importante en el tratamiento y para la ayuda de las personas con depresión, y para nosotros mismos si la vivimos también en algún momento. El duelo pesaroso, es decir, la reacción frente a la pérdida de una persona amada, contiene idéntico talante dolido, la pérdida de interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de escoger un nuevo objeto de amor, el reemplazo seguiría del llorado, el extrañamiento de cualquier trabajo productivo que no tenga relación con la memoria del muerto. Es decir, la persona que está pasando por el duelo realmente lo que quiere hacer es cosas vinculadas, relacionadas con el fallecido, o sea, los rituales que realizan en cada familia, en cada comunidad, los primeros días, los primeros momentos, es realmente lo único que le inspira. Lo demás es como que secundario. Sí, se hace por obligación, pero no porque realmente sea lo que nace del sentir interior de la persona. Fácilmente se comprende que esta inhibición y este engostamiento del yo expresan una entrega incondicional al duelo, que nada deja para otros propósitos e intereses, lo que les decía ahorita. En verdad, si esta conducta no nos parece patológica, ello solo se debe a que sabemos explicarla muy bien. Nos vuelve a recalcar Freud. Ahora Freud se pregunta, ¿en qué consiste el trabajo del duelo? Y ya les voy a explicar lo que es eso de trabajo del duelo. Laplanche, en su diccionario de psicoanálisis, nos dice que el trabajo del duelo es el proceso intrapsíquico consecutivo, es decir, después de la pérdida de un objeto de fijación, por medio del cual el sujeto logra desprenderse progresivamente de dicho objeto. Vean que tanto Freud como Laplanche usan la palabra trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque implica un gasto de energía, como cualquier trabajo. Todos aquí cuando vamos a realizar algún trabajo
sea un trabajo físico o sea un trabajo intelectual, eso implica un gasto de energía, hacer una serie de cosas, poner un énfasis en eso. Si es un trabajo intelectual requiere concentración, atención y eso agota, eso cansa. Bueno, el trabajo de duelo también implica un gasto de energía. Las personas ponen eso sin darse cuenta, intrapsíquicamente, porque Freud habla de la energía psíquica, ¿sí? ¿Dónde ponen su energía psíquica? Implica un gran esfuerzo. No es simplemente, por eso en mi introducción dije esas moditas de hoy, no vale, acéptalo, así, tan fácil. Inclusive, si no estoy, cada quien tiene la creencia religiosa que quiere, pero desde las religiones también, no, acéptalo, eso fue así y fue lo que pasó. Oye, pero la persona está adentro cargando con ese dolor tan grande, no es tan sencillo. No es tan sencillo como acéptalo y ya. Por supuesto que esas son creencias que nos ayudan a sobrellevar y a conducir eso. Pero es necesario que se dé el trabajo de duelo, que se dé ese proceso como proceso. No una cosa automática de un día para otro, sin caer tampoco en el extremo, ¿no? Que vamos a durar intensamente metidos en ese duelo. Entonces, ¿qué dice Freud? Respondiendo a la pregunta, ¿en qué consiste el trabajo de duelo? El examen de realidad ha mostrado que el objeto amado no existe más. Es así de cruel y de fuerte. O sea, el examen de realidad, ese contacto que tenemos con la realidad. El objeto amado ya no está. No está, por lo menos a nivel físico ya no está. Y aquel, es decir, el examen de realidad, ahora hace la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. Recuerden que Freud, cuando habla de libido o de objetos, se refiere no solamente a objetos físicos, sino a personas, mascotas, en quienes pongamos, como quien dice, esa carga libidinal en sentido energético, ¿sí? A ello se opone una comprensible renuencia. Universalmente se observa que el hombre no abandona de agrado una posición libidinal, que era lo que les decía hace ratico con palabras sencillas. Esta está como que la respuesta en palabras de Freud. No es tan fácil, después que tú quisiste tanto una persona, de repente ya no está ese objeto y ya, listo, acéptalo más. Entonces él dice, lo normal es que prevalezca el acatamiento de la realidad. O sea, que obedezcamos a eso de que ya no existe ese objeto. Pero la orden que éste imparte no puede cumplirse enseguida. Se ejecuta pieza por pieza, con un gran gasto de tiempo y de energía. Y entre tanto, la existencia del objeto perdido continúa en la psique. Sí se perdió físicamente y el examen de realidad nos lo dice así, pero psíquicamente aún está. Por eso están los recuerdos, surgen los recuerdos sucesivamente, a medida que va pasando el tiempo los recuerdos de repente son más alejados, los sueños. Uno sabe en el examen de realidad que esa persona está fallecida, pero la sueña como si estuviera, como si nada ha pasado, ¿ok? Porque está presente aún en la psique. ¿Cómo hacemos, entonces dice Freud, con eso? ¿Cómo hacemos si la prueba de realidad nos dice que no está, pero la psique todavía sigue insistiendo en su presencia? Vienen los flashbacks, de repente uno se ocupa, está haciendo cualquier cosa y de repente aparece de la nada el recuerdo de la persona querida que ya falleció. Bueno, ahora un poco comprendido este proceso del duelo desde la perspectiva de Freud y cómo se da, él dice, apliquemos ahora a la melancolía lo que aprendimos del duelo. Vamos a eso ahora. En una serie de casos puede ser evidente que la reacción frente a la pérdida de un objeto amado. En otras ocasiones puede reconocerse que esa pérdida es de naturaleza más ideal. Guarden eso por allí porque es muy importante y lo vamos a ir explicando. O sea, hay una pérdida real de la persona que realmente se perdió, pero él dice que puede ser la diferencia de que porque unas personas viven su duelo,
lo van llevando y otras en cambio se deprimen profundamente, tienen la melancolía, o sea, una depresión clínica, ¿ok? O lo que ahora el duelo se le llama duelo prolongado en los últimos manuales de diagnóstico. Antes se le decía duelo patológico, ahora se le dice duelo prolongado. ¿Okay? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque algunas personas puede ser en la misma familia y una persona, póngase, murió el padre de la familia y algunas personas de esa familia, los hijos o la esposa si continúa viva, viven un duelo normal, de acuerdo a las características que nos da Freud o otros autores en relación al duelo. Pero de esa familia hay un hijo o alguno de los miembros que vive un duelo patológico. ¿Por qué? Si es la misma persona querida y es la misma familia. Vamos a ver qué nos dice el Freud al respecto, a ver por qué puede desarrollarse la melancolía en algunas personas. Continúa. El objeto tal vez no está realmente muerto, es otro ejemplo, no se refiere al mismo, pero se perdió como objeto de amor. Él da el ejemplo aquí de la novia abandonada, que nos puede hacer un poco la analogía para entender a qué se refiere esto con la melancolía. Está un novio o una novia que terminaron y bueno, si terminan, de repente el novio sigue vivo, pero la novia se siente profundamente abandonada. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver solamente con la pérdida física del objeto, él nos da el ejemplo para que entendamos eso, sino qué se perdió con ese objeto, qué fue lo que se fue con esa persona. No atinamos a discernir con precisión lo que se perdió, y con mayor razón podemos pensar que tampoco el enfermo puede apresar en su conciencia lo que ha perdido. Esa pérdida es ocasionadora de la melancolía, es decir, cuando la persona sabe a quién perdió, físicamente hablando, pero no lo que perdió en ella. Entonces la melancolía pareciera que la raíz tiene que ver con ese significado, ese sentido que le da a la persona, más allá de la pérdida física, más allá de que no esté, ese sentido que le da a la pérdida de ese ser amado. Pareciera que va por allí, dice Freud. En la melancolía, esa pérdida desconocida tendrá por consecuencia un trabajo interior semejante al del duelo y será la responsable de la inhibición que le es característica. Solo que la inhibición melancólica nos impresiona como algo enigmático, porque no acertamos a ver lo que absorbe tan enteramente al enfermo. Suele pasar con las personas deprimidas porque llega un punto, está bien, se murió un ser querido, una persona en la familia, vivimos todo el duelo, pero llega un momento que de repente ya varios miembros de la familia comienzan a retomar su vida normal, a pesar que retoman su vida normal, bueno, a veces están los recuerdos, puede haber llantos, eso es algo totalmente normal. Pero de repente hay otra persona en la familia que continúa y sigue y bueno, y cumple con las características de la melancolía, hay una inhibición, eso que dice un recogimiento generalizado, no quiere salir, no quiere levantarse de la cama, no quiere retomar sus actividades diarias. Que en muchos casos, y pasa comúnmente en la vida cotidiana, con compañeros en la familia, quienes ven esto desde afuera dicen, pero bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan deprimido? Y muchas veces de buena intención, no es de mala manera, que, bueno, pero párate, sal adelante, pon buena cara, pero esa persona no puede, ni siquiera esa persona sabe explicarse qué carrizo es lo que le está pasando. O sea, porque es un enigma, es un enigma, es algo que va más allá de simplemente la pérdida de la persona, es algo que no se comprende, muchas veces no se comprende, la misma persona no sabe, no sé por qué estoy tan deprimida. El melancólico nos muestra un extraordinario rebajamiento de sus sentimientos yoicos, un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío, pero en la melancolía ocurre lo mismo con el yo. O sea, el que se ha vuelto pobre y vacío es el yo, además del mundo. El enfermo describe su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo.
Extiende su autocrítica al pasado. Asevera que nunca fue mejor, siempre he sido malo, siempre he sido una persona inútil. El cuadro de este delirio de insignificancia se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento de la pulsión que compele a todos los seres vivos de aferrarse a la vida. La pulsión de la vida, la pulsión de vida, querer estar vivo. Dice Freud que se pierde en las personas melancólicas y por eso existen los pensamientos de muerte, la ideación suicida, que es algo que hay que estar muy atentos, como me decía Margarita al comienzo, en esta sociedad actual que pasan tantas cosas. Este tema del desfallecimiento de la pulsión de vida vamos a tenerlo guardado también por allí. Hace rato les dije, vamos a guardar la disminución del sentimiento de sí mismo. Ahora vamos a agregarle la disminución de la pulsión de vida, que es otro elemento que nos aporta Freud a la distinción entre duelo y melancolía. Vamos a guardarla porque eso es lo que nos va a dar la explicación al final de cuál es la diferencia. Tanto en lo científico como en lo terapéutico sería infructuoso tratar de oponérsele al enfermo que promueve contra su yo tales querellas. Es que en algún sentido ha de tener razón y ha de pintar algo que es como a él le parece. Así capta la realidad con más claridad que otros no melancólicos. Cuando en una autocrítica extremada el enfermo se pinta como insignificantucho, así lo dice Freud, egoísta, insincero, un hombre dependiente que solo se afanó a ocultar las debilidades de su condición, quizás en nuestro fuero interno nos parece que se acerca bastante al conocimiento de sí mismo y solo nos intriga la razón de por qué tendría que haberse enfermado para lograr una verdad así. Dice Freud, pareciera que la persona cuando está melancólica y se describe de una manera tan negativa, a veces impresiona porque dice, oye, pero como que tiene razón, como que está en lo cierto, ¿sí? Entonces, por eso en algunas tendencias se dice que la melancolía o la tristeza también nos ayuda a una vía del autoconocimiento, porque nos vemos como con más nitidez, con más claridad esa perspectiva y de repente puede impulsar al cambio. Bueno, pero si te ves de esa forma, si te parece una persona insincera, ¿qué puedes hacer con eso? Bueno, vamos a ser un poco más sinceros, ¿no? Y forma parte de los procesos a cambiar. Sin embargo, y aquí una alerta, porque estamos hablando de una persona melancólica, no la vamos a dejar en esa situación. Además, como veíamos en estos días en las clases con mi estudiante de psicopatología, la concepción yo que implica la integración de aspectos positivos a aspectos negativos. No se trata seguramente esa persona, a pesar que actualmente está hundida profundamente en el empobrecimiento de su yo y a pesar que captemos que puede ser verdad lo que está diciendo, también esa persona tiene elementos positivos, que es importante integrar en su ser. Entonces dice Freud, sin embargo, entre la medida de la autodenigración y su justificación real, no hay a nuestro juicio correspondencia alguna. El asunto es que está desmedido, se va a un extremo. Es lo que marca la melancolía. También se observa en la melancolía la falta de vergüenza de mostrar frente a todos sus autorreproches. Más bien le invade una acuciante franqueza que se complace en el desnudamiento de sí mismo. Ha perdido el respeto de sí mismo. Y esto nos pone en una contradicción psicológicamente asombrosa. Siguiendo la analogía con el duelo, deberíamos inferir que el enfermo ha sufrido una pérdida de objeto, pero de sus declaraciones surge una pérdida de su yo. Aquí Freud lo que nos dice que le llama la atención es porque esta persona se hace autorreproches de una manera así tan pública. Porque la mayoría de las veces cuando uno se siente inútil, cuando uno siente que no puede hacer algo, tal vez procura taparlo un poquito. Yo me doy cuenta, pero que los demás no se den cuenta que yo no sé manejar esa situación. Si de repente yo estoy aquí en público y me ponen a manejar la computadora y yo no sé, yo trato, tú sabes, así como que, ayúdame aquí, que es que me enredé con la tecla. No, trato de que eso no se haga evidente. Entonces Freud dice, pero ¿por qué esta persona que se siente tan mal lo dice?
no, es que yo no sirvo para nada, está con esa queja y esos lamentos constantemente, que es muy llamativo en el melancólico. Vamos a ver qué más adelante nos va diciendo al respecto. El cuadro nosológico de la melancolía destaca el desagrado moral con el propio yo, ese desagrado consigo mismo. Si con tenacidad se presta oídos, dice él, se presta atención a las querellas que el paciente se dirige, llega un momento en que no es posible sustraerse la impresión que las más fuertes de ellas se adecúan muy poco a la propia persona y muchas veces con levísimas modificaciones se ajustan a otra persona a quien el enfermo ama, amado o amaría. Ya vamos a ir explicando eso. Y tan pronto como se indaga el asunto, el enfermo corrobora esta conjetura. Así, se tiene en la mano la clave del cuadro clínico, si se disciernen en los autorreproches como reproches contra un objeto de amor, que desde este han estado rebotando hacia el propio yo. Él da un ejemplo acá, dice, por ejemplo, la mujer que conmisera en voz alta a su marido por estar atado a una mujer de tan nulas prendas es como de muy baja valía, alguien que no vale nada, pues en esa época las prendas, los vestidos eran muy importantes. Entonces, una mujer de tan nulas prendas, muy mal vestida, quiere quejarse en verdad de la falta de valía de él. Ella vive quejándose de ella. Ay, que tú cómo estás con una mujer como yo, cómo te casaste conmigo. Pero lo que dice es que en el fondo realmente se está quejando de él. Son ataques contra él. Por eso lo dice con tanta facilidad y con tanta naturalidad. Porque esos autorreproches realmente no son para ella, son para ese objeto de amor. En cualquier sentido que se le entienda. Sus quejas son realmente querellas en el viejo sentido del término. Ellos no se avergüenzan ni se ocultan, ya que todo es rebajante de quien dice de sí mismos, en el fondo lo dicen de otro. Imagínense este escenario de duelo, porque aquí ponemos un ejemplo de una pareja que de repente uno lo ve como hasta jocoso, chistoso, uno se está quejando y resulta que se está quejando de la otra persona, ¿no? Pero imagínense el conflicto intrapsíquico de esto con una persona fallecida. ¿Sí? Por eso es que Freud nos dice, esa persona se deprime. Porque en la sociedad en general lo que nos enseña, lo que les dije al principio de la tergiversación que existe en relación al supuesto del manoseo de las emociones por parte de supuestos especialistas que no lo son, ¿sí? Entiéndase, autoayuda, terapeutas, etcétera, coach. Resulta que en esta sociedad donde se idealiza tanto la figura del fallecido en un velorio, se hablan de los fallecidos una maravilla, ¿no? Ay, pero esa persona tan buena que era, y era chistoso, y era buen compañero, y era buen vecino, y era buen esposo, y el mejor papá del mundo, y no sé qué más, y se leen los mejores deseos hacia esa persona. Sí, es verdad, eso es así, seguramente era una persona muy buena, pero era una persona, o sea, era un ser humano, ¿sí? Y como seres humanos, todos tenemos, como dijimos hace rato, aspectos positivos y aspectos no tan positivos, aspectos no tan buenos. Y esa idealización en esta sociedad no solamente pasa con los fallecidos, sino que se los queremos poner a muchas figuras. Por ejemplo, el Día de las Madres, la mejor mamá del mundo. Esa es una persona, esa señora es una persona. No sabemos el daño, porque lo vemos como muy cursi, muy ideal y muy romántico. No sabemos el daño que hacemos con tanta idealización, porque así como decimos, tú eres la mejor mamá del mundo, también le queremos exigir a esa señora que sea la mejor mamá del mundo, ¿sí? Entonces muchas veces le pedimos cosas que esa señora no puede dar, no puede, porque es un ser humano, pues tiene sus limitaciones. Hay cosas que no le da tiempo, hay cosas que solventa de repente en el plano físico, pero de repente tantas cosas que hacer en el día a veces le cuesta el acercamiento emocional. Y no es que sea mala ni que sea la peor mamá del mundo, sino que es un ser humano. Entonces imagínense eso, pero además con una persona fallecida, a mamá o papá y además fallecido, que son las muertes en la vida que
dependiendo de la vinculación con esa persona, se dice que son de las que más puede ser difícil ese proceso y ese trabajo de duelo. Entonces, en la persona melancólica, nos dice Freud, bueno, esa persona muestra un rebajamiento de sí mismo, de su propio yo, muestra un montón de autorreproches, un montón de querellas, pero resulta que, y ahí es donde nos acuden a consulta, quienes somos psicólogos o a quienes le van a acudir a los compañeros que están estudiando psicología o en cualquier centro de atención social que recibamos personas, no puede llegar una persona deprimida, no, estoy muy triste, yo soy la peor del mundo, no sé qué más. La labor terapéutica o la labor que podemos realizar nosotros mismos si en algún momento nos deprimimos es revisar, indagar contra quién, porque es una rabia, o sea, eso de yo soy el peor del mundo, no sé qué más, no soy inútil, es mucha rabia. Entonces, ¿hacia qué objeto? ¿Es hacia mí mismo o es hacia otra persona? Hacia ese objeto de amor amado. Claro, si estamos en una sociedad que eso no es permitido, bueno, yo me lo he hecho a mí y me deprimo. La labor terapéutica está en, bueno, vamos a hablar de eso. Y en un terreno de confianza, no tiene nada de malo. Esa persona, bueno, puede ser, falleció, pero esa persona tal vez te hizo cosas que para ti, en tu sentimiento, de repente, en tu percepción, la sentiste como dañina, maltratadora. Entonces vamos a abrir un espacio para conversarlo. Y eso va a ayudar que esa persona, imagínense, por eso les di el ejemplo del psiquiatra forense, que las personas van, mira, sí, yo fui el que cometí ese homicidio, o sea, lo que puede llegar a una persona deprimida, a castígame porque yo cometí ese homicidio, y ese es el ejemplo hacia afuera, pero vemos el otro extremo, el suicidio. ¿Cuánta rabia tiene que tener una persona que se suicida? ¿Cuánta rabia? ¿Sí? Que inicialmente se muestra como a sí mismo y por eso se hace daño a sí mismo a través de, si no es, esperemos que antes de señas y no llegue al suicidio, sino que sean señas que podamos tomar medidas a tiempo. Hay muchas idealizaciones, muchos mitos al respecto. No, el que avisa no se mata. Cuidado. El que avisa es por algo. ¿Sí? Entonces hay que indagar qué es lo que está pasando. ¿A qué se debe tanta esa rabia que volca sobre sí mismo? Pero ¿con quién es esa rabia? ¿Qué es lo que está pasando en esa familia? Por ejemplo, se puede ver en chicos adolescentes o en adultos también pasa. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esa persona? ¿De dónde viene tanta rabia? ¿Hacia quién es tanta rabia? ¿Qué es lo que tenemos que ayudar a esta persona a manejar esa situación? A canalizar esa situación para que no volque toda esa molestia contra sí y termine autoanulándose de tanta molestia, tanta rabia que tiene acumulada. Es muy grave esto de ver las emociones de manera muy superficial y muy a medias tintas. Cuando vean todo lo que escribió Freud al respecto para entender el asunto. Entonces, para cerrar, Freud nos reconstruye el proceso y dice, ya su objetivo inicial fue echar luz sobre la naturaleza de la melancolía. Entonces, reconstruyendo el proceso, dice, hubo una elección de objeto. O sea, esa persona eligió un objeto de amor. Recuerden que el objeto le llama a persona, humano, un animalito, una mascota. Hubo una elección de objeto. Una ligadura de la libido a una persona determinada. O sea, embadurnó de amor a esa persona. La llenó de amor. ¿Ok? O sea, de amor en el sentido energético, de energía psíquica. Por obra de una afrenta, o sea, un conflicto real o un desengaño de parte de la persona amada, sobrevino un sacudimiento de ese vínculo del objeto. Una pelea, una afrenta, o porque se pierde el objeto, en el caso del fallecimiento. El resultado no fue el normal. O sea, es lo que pasa en la melancolía. Ya explicamos cuál es el proceso normal para el duelo. El resultado no fue el normal. Que habría sido un quite de la libido de ese objeto. Ah, bueno, ya tú no estás, quito esa libido de ahí y la pongo en otra parte, pero eso no es tan facilito, ¿verdad?
Después que tú quisiste tanto a esa persona, llegar, quitar, no la pongo en esta silla, la pongo en la otra, ya que esta le tiene una pata corta. No, eso no es tan sencillo, ya lo vimos en el trabajo del duelo. Y su desplazamiento uno nuevo, sino otro distinto. La libido libre se retiró sobre el yo, lo cual sirvió para establecer una identificación del yo con ese objeto. Me identifico con él, entonces la volco sobre mí. En resumen, dice Freud, la sombra del objeto cayó sobre el yo. O sea, la sombra, así como estamos aquí. Esa parte oscura, sombría, que tenía el otro. Esos aspectos no tan buenos. Resulta que es así que la agarra y cae sobre el yo, sobre mi yo. O sea, sobre el yo de la persona que padece la melancolía. La sombra del objeto cayó sobre el yo, que en lo sucesivo pudo ser juzgado como un yo abandonado. La pérdida del objeto hubo que desplazarse a una pérdida del yo. He allí, entonces, la diferencia básica entre el duelo y la melancolía, que es lo que llama Freud a escribir este artículo. ¿Ok? Bueno, chicos y chicas, predominantemente femeninas, visto esta comparación que nos hace Freud entre duelo y melancolía, y como les dije al comienzo, no solo es Freud, también cuando revisamos otros autores como Beck dice que la tríada cognitiva de la depresión, las características son sentimiento disminuido de sí, es lo que nos habla Freud del empobrecimiento del yo. Interpretación de sus vivencias de forma negativa, todo es malo, yo soy malo, el mundo es malo, no hay perspectiva de futuro. Y pocas esperanzas sobre su futuro. Y así lo vamos a revisar cuando ya, por ejemplo, los chicos estudiantes revisemos los manuales diagnósticos, también lo que corresponde al episodio depresivo, también se va a corresponder, pero ya desde un punto de vista clínico, no psicodinámico, intrapsíquico, se va a corresponder con las características que Freud nos da en la melancolía. Y esto nos va a ayudar a diferenciar entre una persona que está por un proceso de duelo normal, ante una pérdida, ante la cual la podemos ayudar muchísimo también. ¿Sí? Igual puede acudir una persona y le podemos dar mucha ayuda, explicándole esto que hemos hablado hoy. Oye, es normal que te sientas triste ante esa situación. Estás pasando por un proceso que se va conjugando pieza por pieza. Varias personas he tenido que decirles eso. Una compañera de trabajo se le fue la hija del país. Ay no, es que la vecina me dice que eso es lo mejor para ella. Sí, seguramente es lo mejor para ella, pero usted es su mamá y usted tiene derecho a sentirse triste. ¿Ok? Entonces, bueno, eso nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, porque a pesar de que sí estemos viviendo ante alguna situación muy buena, también en la misma situación hay otra cara también de cosas que perdemos, aunque eso sea muy bueno, también hay una cara de otras cosas. Entonces, bueno, abrimos el derecho de palabras, preguntas, comentarios, para ir cerrando entonces esta actividad. Por allá tenía levantada la mano un compañero. ¿Qué impacto tiene esa información ante la persona que se lo pregunta? O sea, está explicando como que explicarle que eso es normal, que está bien, que quiere ser persona. ¿Qué impacto tiene la persona? Ya va, antes de responderte, le pido ayuda a los compañeros, que quien quiera ayudarme con las respuestas también